¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos siguen hoy en la transmisión en vivo de este ciclo de conferencias titulado Visiones de la Poesía Chiapaneca y que el día de hoy tendríamos el gusto de presentarles la conferencia El Movimiento Literario Femenino en Lenguas Originarias de Chiapas. Sean todos bienvenidos a este proyecto que forma parte del proyecto de intervención realizadas por las sedes académicas de la Universidad Autónoma de Chiapas con el apoyo del Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y Creación Literaria de Chiapas. Para este evento, como cada una de las sesiones de conferencia que hemos tenido a lo largo de estas 4 transmisiones ya, nos acompaña el maestro Julio Solís, quien es integrante del Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y Creación Literaria de Chiapas. Bienvenido, maestro, así como la maestra Zulma Pérez Jiménez, quien es escritora y ponente del día de hoy. También agradecemos la presencia de los enlaces de las sedes académicas de Altamirano, San Cristóbal y Ángel Albino Corzo, quienes fueron los que proyectaron este ciclo de conferencia de visiones de la poesía chiapaneca como parte del taller que fueron beneficiados el año pasado a través del Consejo Estatal de Fomento de la Lectura y Creación Literaria de Chiapas. También nos acompañan estudiantes de la licenciatura de la modalidad a distancia, que tenemos el gusto de tener de diferentes licenciaturas que oferta la Universidad Autónoma de Chiapas en esta modalidad, como son la de Estadística y Sistemas de Información, el de la Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la de Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a la educación, así como también de Derecho y Derechos Humanos, que también estamos ofertando en esta Universidad Autónoma de Chiapas, y que les recordamos de que a partir de ayer se anunció que se ampliaba las fechas para la descarga de fichas, que se amplió hasta el 3 de mayo, por lo que si alguno todavía está interesado, puede descargar su ficha en en aspirantes.unach.mx. Así que agradecemos a los estudiantes que también se encuentran en esta sala y que nos acompañan para el ciclo de conferencias Visiones de la Poesía Chiapaneca, así como algunos aspirantes ya que en el caso específico de Ángel Albino Corzo y Altamirano también han estado participando en este ciclo de conferencias y beneficiándose de los diferentes servicios y actividades extracurriculares que se desarrollan en nuestras sedes académicas. Bienvenidos también a nuestros aspirantes. Y así que también agradecemos a los que siguen esta transmisión en vivo por Facebook Live como parte de este ciclo de conferencias. Para dar paso a la conferencia del día de hoy del Movimiento Literario Femenino en Lenguas Originarias de Chiapas, leeré parte de la semblanza de la maestra Zulma Pérez Jiménez, que el día de hoy nos acompañará, nos disertará esta conferencia. Zulma Pérez Jiménez nació en el municipio de La Trinitaria, Chiapas, México, en 1988. Estudió la licenciatura en Comunicación y es maestra en Estudios Culturales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente radica en Tuxtla Gutiérrez y es miembro del taller de poesía Óscar Oliva desde el 2016. Se ha desempeñado en medios de comunicación como docente del nivel medio superior, ha participado en diversos proyectos en promoción de la cultura, las artes y en proyectos sociales comunitarios. Ha publicado en antologías literarias, revistas y anuarios de investigación y ha participado en diversos congresos de investigación, festivales y encuentros literarios. En la investigación académica ha publicado artículos escudriñando el tema de migración y la literatura indígena en Chiapas desde una perspectiva de género, y actualmente alimenta su proyecto personal de escritura poética y es docente de educación media superior. Por ello, para nosotros es un gusto que hoy nos acompañe y sea ponente de esta conferencia titulada El Movimiento Literario Femenino en Lenguas Originarias de Chiapas. Adelante, maestra Zulma. Muy buenos días. Creo que no está activado su audio. Bueno, ¿ya me escuchan? ¿Ahora sí?
Sí, maestra, adelante, Ah, gracias. bueno. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, maestra Susana, y pues a todos los que están conectados y se dieron ahora sí que el tiempo para escucharnos un ratito. Bien, voy a comenzar. El tema se llama el movimiento literario femenino en lenguas originarias de Chiapas, aunque más bien yo comenzaría cuestionándonos y de alguna preguntando, haciéndonos la siguiente pregunta, y quisiera que los que están del otro lado también se realizaran esta misma pregunta y trataran de responderse. Si podríamos generar algún tipo de retroalimentación o comentarios, estaría perfecto, ¿no? Para conocer también un poco lo que ustedes piensan acerca del tema. Y bien, comenzaría entonces con la siguiente pregunta. ¿Existe como tal un movimiento de escritoras indígenas que se esté gestando en nuestro estado? Y si existe o no, ¿qué hay detrás de este movimiento? Es decir, ¿cuál es el sentido que persigue? Bien, para que exista un movimiento literario, obviamente, o bien por obvias razones, tiene que haber detrás de este movimiento un sujeto que ejerza la acción, ¿no? Y el sujeto que ejerce este movimiento literario, el que nosotros queremos abordar, es precisamente las mujeres indígenas. Aunque, bueno, voy a hacer como una pequeña intervención en el concepto de indígenas. El, el término de indígena es un término, es un concepto creado desde el pensamiento occidental. Es un término que de alguna manera se ha utilizado para señalar la diferencia cultural del otro, ¿no? Este término ha sido utilizado de manera despectiva, de manera negativa, ¿no? Señalar la diferencia en el otro, pero de una manera negativa, con una carga simbólica violenta. Y, y mencionar o decir que el otro es indígena nos ha llevado o nos remite más bien como a todo todo este bagaje histórico o todos estos siglos de violencia, de exclusión, de racismo que se ha generado en torno a los indígenas, en torno a los pueblos originarios. Nosotros hablamos de este sujeto, las mujeres indígenas, pero lo correcto no sería decir mujeres indígenas, sino que estas mujeres, estas escritoras, tienen una característica específica, ¿no? Una característica que las hace particulares, y es precisamente que ellas son hablantes de una lengua originaria. La característica que las hace particulares a ellas es que son hablantes de una lengua originaria, que pertenecen a una cultura étnica, una cultura originaria cualquiera que sea, y que tienen una identidad y una subjetividad híbrida. Cuando mencionamos que ellas tienen una identidad y subjetividad híbrida, nos referimos a que las escritoras en lenguas originarias no forman parte del típico prototipo de mujer tradicionalista, de la mujer tradicional en sus comunidades, ¿no? Sino que ellas rompen con todos estos estereotipos de sus comunidades, ¿no? Renuncian también a estas formas de vida y transitan entre el mundo tradicional de sus costumbres, de sus tradiciones en sus pueblos originarios, y entre el mundo moderno occidental en el que también ellas pertenecen. Entonces, las mujeres, las escritoras en lenguas originarias, también son profesionistas, y de alguna manera este es como el contexto del sujeto, ¿no? Para entender un poquito cómo está construido el sujeto. Ahora bien, la siguiente pregunta que les haría sería, ¿cómo es que una mujer indígena, vamos a llamarla así, cómo es que una mujer indígena llega a ser escritora y a agenciar un movimiento? Bien, es necesario ubicarlas y comprender desde dónde ellas están construyendo, desde dónde ellas están hablando, ¿no? También preguntarnos qué nos están queriendo decir. Entonces, tenemos que los antecedentes históricos que han rodeado y que siguen de alguna manera rodeando las acciones de las autoras, en tanto mujeres étnicas, son los de violencia, ¿no? Traen un contexto de violencia de todas las formas posibles. Esta violencia es una violencia histórica, colonial, que ha definido de alguna manera la vida de los pueblos originarios, ¿no? Desde la llegada de los españoles
y que se ha reproducido hasta el día de hoy. Esta violencia colonial la podemos identificar en todas sus expresiones, en sus formas de vida y que continúa ejerciéndose hasta el momento. Entonces tenemos que el contexto histórico que rodea a las escritoras en lenguas originarias es un contexto de historia, es un contexto, perdón, de violencia colonial que no solamente se da de forma epistémica, hay una violencia epistémica, pero también hay una violencia cultural, hay una violencia de género, y que de alguna manera ha desencadenado en diversas formas de racismo, de discriminación, de siglos de violencia, ¿no? Este pensamiento racista y colonial del cual también nosotros formamos parte y que también reproducimos porque no estamos ajenos a ellos, también nosotros hemos sido parte de esta violencia colonial, hemos realizado acciones de discriminación y de racismo, ¿no? En acciones y también en nuestros lenguajes al momento de referirnos a ellos. Este pensamiento racista y colonial ha operado y ha dado paso a grandes matanzas, a odio, a episodios de odio, ¿no? De destrucción, de desigualdades, pero también de resistencia, la misma resistencia de los pueblos originarios que les ha llevado de alguna manera a seguir presentes, a seguir resistiendo, a seguir manifestándose de una u otra forma. Todos estos conflictos que han rodeado a los pueblos indígenas en torno a los racismos, no solo ha sido de alguna manera específica en México, ¿no? Sino que este contexto ha rodeado toda Latinoamérica. Bien, por otra parte, les mencionaba que hay una violencia epistémica que se ha ejercido hacia los pueblos originarios y esta violencia se considera más bien de poco valor e importancia al pensamiento de los pueblos indígenas y sus múltiples manifestaciones de hablar. Se ha creado desde Occidente esta etiqueta, ¿no? La etiqueta marcada en la diferencia, esta etiqueta de indígena, y de alguna manera permanece en nosotros como una idea general, en nosotros como occidentales, en nuestro pensamiento occidental, permanece como la idea de que el indígena no debe escribir desde su visión étnica, no debe ver más allá, no puede traspasar la barrera del conocimiento, no puede hablar desde su propia voz ni desarrollarse intelectualmente, y ahora siendo mujer, pues menos. Entonces allí es donde entra, vaya, todo este concepto que rodea a las escritoras en lenguas originarias. Y también nos preguntaríamos, ¿cuándo es que comienzan a surgir las escritoras en lenguas originarias? ¿A partir de qué parte de la historia? Bien, aquí quiero referir tantito a la antropóloga Carla Gómez. Ella tiene un estudio, una tesis que es un tanto interesante, porque ella distingue 3 etapas o 3 momentos en los que ha transcurrido la literatura indígena maya, y ella hace referencia a 3 etapas donde las nombra de alguna manera. Bueno, la primera etapa la llama antes del ocultamiento, y esta primera etapa nos hace referencia a que los pueblos originarios siempre han buscado las formas de expresarse, ¿no? De expresar sus artes, la música, la pintura, la literatura, siempre han desarrollado esas formas y han buscado la manera de cómo manifestarse desde los inicios, ¿no? De la humanidad. Entonces, esta etapa antes del ocultamiento hace referencia a todo este cúmulo de saberes, de conocimientos, de expresiones que los pueblos originarios tenían y que y hasta el momento tienen, pero hace referencia a todos estos saberes que tenían antes de ser saqueados, antes de la colonización española. Entonces, todos esos saberes se quedaron de alguna manera ocultas, y ahí viene una segunda etapa que la antropóloga nos menciona, ¿no? La etapa del ocultamiento. Y esta etapa del ocultamiento hace referencia a la invasión,
al exterminio de todo tipo de conocimientos, de saberes, ¿no? Cuando de los pueblos originarios se ven de alguna manera condicionados a esconder, a silenciar, a callar su voz, a silenciar sus expresiones, porque fueron perseguidos, porque los mataban, porque los encarcelaban, porque los volvían esclavos, etcétera. Toda esta etapa del ocultamiento se ven ellos forzados, ¿no? A no expresarse, a permanecer callados, a silenciarse, y precisamente por esta colonización. Y la antropóloga menciona una tercera etapa y le denomina regreso o retorno, y se refiere más bien como a la recuperación que ahora o actualmente están haciendo los integrantes de los pueblos originarios. Están recuperando sus espacios, están de alguna manera manifestándose un tanto más libre, ¿no? Están expresándose ya ya están expresándose de manera más libre, ¿no? No es que este movimiento literario en lenguas originarias haya surgido recientemente, ¿no? Sino que ya existía en esta primera etapa que ella menciona, antes del ocultamiento. Estos saberes, estos conocimientos ya estaban, simplemente que por toda esta violencia colonial y los procesos históricos que han vivido los pueblos originarios, pues se vieron forzados prácticamente a ocultarlos, a silenciarse, a callarse. Pero en esta tercera etapa, que es el regreso-retorno, ellos de nuevo se dan la oportunidad y de alguna manera también toman y ejercen poder, ¿no? Se manifiestan ya de una manera más libre, ¿no? Entonces, parte de este conocimiento que había permanecido oculto se va a comenzar a ver a partir de los 50, de los años 80, empiezan a surgir múltiples manifestaciones artísticas desde los pueblos originarios. Este conocimiento oculto se comienza a manifestar a través del arte. Ahora sí que 502 años, después de 500 años después de la colonia, ¿no? De la colonización. Por otro lado, Carlos Montemayor nos menciona que en cuanto a la literatura, específicamente Carlos Montemayor nos menciona que los escritores en lenguas originarias comienzan a aparecer en el territorio mexicano, en diversos estados de la República. Comienzan a surgir estos escritores en lenguas originarias, comienzan a escribir y también comienzan a publicar ahora desde su propia lengua. Son ellos quienes escriben, son ellos quienes publican, ¿no? En sus propias gramáticas. Entonces, Carlos Montemayor nos da ese dato, que es a partir de los años 80, donde se comienzan a ver, donde comienzan a verse, pues, autores en lenguas originarias y manifestación que se va a dar, pues, en toda la República, ¿no? Ahora, en Chiapas, yo creo que hay que mencionar un evento que es bastante importante. ¿Sí me están escuchando, Julio? Perdón. ¿Sí se escucha? ¿O quién está detrás de? Sí, maestra, la escuchamos. Bien, nada más para cerciorarme. Bien, entonces en Chiapas, yo creo que hay que mencionar un evento que es sumamente importante, ¿no? Y que todos tenemos claro, que es el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en 1994, que es un parteaguas prácticamente en toda, ¿no? En todas las artes, en lo político, en lo social, etcétera. Entonces, a partir del 94, digamos que con este movimiento del EZLN es un episodio histórico que proporciona más bien como el escenario base, ¿no? Para el inicio y el desarrollo también de las múltiples manifestaciones artísticas desde los pueblos originarios. De una manera también buscaban ser expresadas ante el mundo, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que estas manifestaciones, no solamente se dieron desde lo político, desde lo social, desde lo económico, sino también se dieron desde el arte, ¿no?
es decir, el pensamiento de los pueblos originarios manifestados a través de la música, de la pintura, de la literatura, y que surgen como una necesidad emergente de la misma necesidad de los pueblos originarios de expresarse, de ya no callarse, de tomar el poder, de hablar, de alzar la voz, y bueno, todo este ambiente político que se vivía en ese entonces. Entonces, el arte desde los pueblos originarios reaparece también como un instrumento de lucha y de resistencia, ¿no? Entonces también la literatura es el medio que les va a permitir a ellos y a ellas, el instrumento, el medio que les va a permitir también resistir a través de la palabra. Bien, bueno, por otro lado, también referirnos como a la literatura indigenista. Tenemos que la literatura indigenista, en el contexto del cardenismo, 1934-1940, y que la literatura indigenista parte del problema del indio, ¿no? Como un ente que es segregado y que es explotado por el occidental, por los grupos dominantes. Y por eso también la literatura indigenista va a venir a ser como esta protesta no solamente social, económica y política, sino también cultural, una protesta cultural. La literatura indigenista, aquí en Chiapas la vamos a observar con algunos referentes, con Carlos Antonio Castro, con Los Hombres Verdaderos, también están las obras de Rosario Castellanos con Baluncaná, también está el maestro Heraclio Cepeda con Benzulul y Ricardo Pozas con Juan Pérez Jolote. Todas estas obras nos van a hablar del indígena, ¿no? Del indígena y de las culturas étnicas, pero aquí es el sujeto occidental, el hombre blanco, el cashlán, el extranjero, quien emite el juicio y cuenta la historia desde su apreciación jerárquica, desde su posición dominante, ¿no? Es él quien va a emitir el juicio, quien va a contar la historia. No es el sujeto originario de la comunidad quien va a relatar, sino es esta persona extranjera, ¿no? El occidental, como ya mencionamos. Ahora preguntaría también, ¿por qué o para qué comienzan a escribir en sus propias lenguas, ¿no? Bueno, en el estudio que yo realicé, cuando hacía las entrevistas, les preguntaba cómo es que ellas decidían, en el caso de las escritoras, cómo es que ellas decidían escribir o en qué momento decidieron escribir en sus propias lenguas, ¿no? Y ellas relataban bueno, la mayoría comenzaba a escribir desde el español, ¿no? La lengua que aprendieron primero pues fue el español. Y posteriormente, claro, hablaban su propia lengua, pero no la sabían escribir. Recordemos que hay un problema bastante grave con la gramática. Entonces, y eso se puede ver aquí en Chiapas, ¿no? La mayoría, en los pueblos originarios, hablantes de lenguas, la mayoría habla el idioma, la mayoría habla la lengua, pero son muy pocos los que la escriben, ¿no? Los que conocen la gramática. Entonces, ellas mencionaban que comenzaban primero a escribir sus textos literarios en español. En el momento en el que ellas deciden escribir en sus propias lenguas se da después y es una decisión personal para que ellas escribieran en sus lenguas, decidieran escribir en sus lenguas y encontraran como esa razón, esa justificación. Primero, pues obviamente hubo un proceso cognoscitivo, un proceso de introspección y de reflexión en ellas. También hubo un encuentro, ¿no? Un choque cultural dentro de ellas, ¿no? Y ellas mencionaban, las escritoras mencionaban que
encontraban de alguna manera un reconocimiento y una valoración de su lengua, ¿no? El hecho de reconocer que mi lengua no es hablada por esto, porque hemos sido históricamente silenciados, callados, por la opresión de los pueblos originarios, el antes no querer hablar tu lengua porque te daba vergüenza ser indígena o porque tenías miedo al rechazo social o a la discriminación, etcétera. Todo esto, pues, obviamente que hacía ruido en ellas, pero se da este momento de reflexión y reconocimiento donde ellas valoran su lengua y ven esa necesidad de escribir su lengua, ¿no? De no avergonzarse, sino encontrar como este reconocimiento, este valor, esta disposición para darla a conocer a los demás, ¿no? Este orgullo de cierta manera, el orgullo en sus raíces, en su cultura, en su lengua. Y se da también por una necesidad misma que ellas tienen de levantar la voz, ¿no? De hacer presencia desde su lengua, pero también desde sus cosmovisiones, desde sus culturas. De decir, aquí estamos los zoques, los tzotziles, los tojolabales, los choles, estamos presentes, somos parte de este mundo y también tenemos que ser considerados, ¿no? De manifestar su pensamiento del arte y de alguna manera exponerlo al mundo. Permítame. Bueno, por otro lado también la literatura es usada como una herramienta de lucha y de resistencia ante la cultura dominante y el sistema de poder que violenta a los pueblos originarios. Las escritoras encuentran pues en la literatura el medio para que ellas puedan expresarse, ¿no? La literatura les permite a ellas alzar la voz, manifestarse, tomar el poder a través de la palabra. Y de alguna manera escribir en sus lenguas también les permite recrear la historia de sus comunidades a partir de sus propios autores y representantes. Entonces aquí el sujeto indígena, al escribir en sus propias lenguas, digamos, bueno, de alguna manera emite por sí mismo sus propios juicios y su propia apreciación de la realidad, ¿no? Ya no es como en la literatura indigenista, ¿no? Que el extranjero, el occidental, es quien hablaba de las realidades de los pueblos originarios. Ahora, actualmente, se ve, lo estamos viendo, vaya, en las literaturas en lenguas originarias, que son ellos quienes están narrando las propias historias que viven en sus comunidades, ¿no? Las realidades de las cuales ellos forman parte. Ahora, en cuanto a la literatura, algunos de los centros culturales que se arriesgaron a apoyar el trabajo literario, el trabajo emergente de la población indígena, va a ser el Centro Cultural Jaime Sabines, en 1997, que en ese tiempo estaba coordinado por el maestro José Antonio Reyes Matamoros, y que comienza precisamente a incluir a esta población hablante de lenguas en diversos talleres, diplomados de creación literaria indígena, ¿no? Entonces, de hecho, creo que creo que existe actualmente una asociación, o bueno, un grupo que lleva el mismo nombre del maestro José Antonio Reyes Matamoros, me parece que así se llama, en San Cristóbal, y que continúa haciendo esta labor de talleres, ¿no? De dar talleres a la población hablante de lenguas. Por otro lado, la primera obra que se publica en lenguas originarias se publica en 1999 bajo el título Palabra Conjurada, 5 voces, 5 cantos. Es un libro colectivo que se publica en la lengua tzotzil, celtal y chol, y de la cual participan allí 2 mujeres. Es el registro como más, es el registro
más cercano que tengo, ¿no? Por los propios escritores en lenguas originarias, ¿no? Y participan mujeres, como les mencionaba, Juan Peñate Montejo, ella es Chol, y también en este mismo libro participan tres escritores más, Josías López Caná, Nicolás Huet Bautista y Enrique Pérez López. Por otro lado, también dentro de estas asociaciones que empiezan a apoyar el trabajo literario de los pueblos étnicos, también viene a ser los escritores en lenguas indígenas AC, también está Unidad de Escritores Mayazoques AC, el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Cultura Indígena, conocido como CELALI, creado en 1997, también está FOMA, Fortaleza de la Mujer Maya, y creo que ustedes conocen otros más que hacen esta misma labor, ¿no? Y que han apoyado de alguna manera la creación literaria de los pueblos originarios. Ahora, no existe como tal, lo voy a mencionar, yo no he encontrado en la investigación que yo realicé sobre las literaturas en lenguas originarias, yo no he encontrado, no he encontrado un registro como tal, un estudio, una investigación que dé cuenta de estas generaciones, ¿no? Ni siquiera hay muy poquitos referentes sobre cómo surge el movimiento literario en lenguas originarias aquí en Chiapas. No existe como tal un registro de cuántos escritores en lenguas originarias hay actualmente. No existe como tal un registro de todas estas generaciones que han surgido desde el 94, desde los 80 hasta el 2021. O sea, no existe como tal un trabajo así. Yo he como ubicado alrededor de 50, 60 escritores, pero yo sinceramente creo que son muchos más. No los conozco a todos, pero al menos ubico por lo menos 4 generaciones o grupos, y la mitad, al registro que yo tengo, la mitad de ellos por lo menos son mujeres. Entonces, como mencionábamos anteriormente en la primera publicación que se da aquí en Chiapas, la presencia de la mujer está presente, vaya, desde el principio, ¿no? Desde la primera publicación, y es como una participación que ha estado constante hasta el día de hoy y que ha sido como en progreso, ha ido en aumento la participación de las mujeres escritoras en lenguas originarias aquí en nuestro estado. Y de hecho, también quería mencionar que Chiapas es uno de los estados que cuenta con más escritores en lenguas originarias y mayor participación también de mujeres. Entonces ese es como un dato, ¿no? También Oaxaca es uno de los estados que también tienen material literario, ¿no? Escrito, bueno, y autores en lenguas originarias. Por otro lado, también mencionar que algunas mujeres que de la primera generación o una primera camada, digamos que son ellas las pioneras, quienes inician como este movimiento literario femenino en lenguas originarias. Está la comiteca María Roselia Jiménez, ustedes ya lo ubicarán, y está Jolabal, también está Petrona de la Cruz, Sotzil, Rosa Ramírez Calvo, Sotzil, Elvira Imelda Gómez Díaz, Oque, María Concepción Bautista, Sotzil. Como en un segundo grupo también ubico Angelina Suyul, Sotzil, Miquea Sánchez, Soque, está Adriana López, Celtal, está Enriqueta Lunes, Sotzil, también está un tercer grupo, no sé, Lizaen, Susi Benzulul, Flor Arma Gómez. Ustedes tal vez tendrán o conocerán a más. Yo me quedo un poco corta allí, pero por eso les mencionaba que creo que son más. Lo que pasa es que algunos escritores en lenguas originarias emergen, publican, no sé,
algunos textos y luego desaparecen, no hay continuidad. Sin embargo, los que más han tenido como presencia o han tenido mayor publicación son los que he mencionado. Entonces, si tienen el dato de alguien más, también estaría interesante que de alguna manera se me lo hicieran llegar, porque me sirve para mi investigación y para realizar también este registro. Aprovechando. Bueno, voy a continuar, ¿no? La tercera pregunta que yo les haría es, ¿cuál es o qué creen ustedes que sea el aporte de las escritoras en lenguas originarias? Y por último, también podríamos hablar de una estética lingüística en sus textos. Si vemos los textos de las escritoras en lenguas originarias, vamos a encontrar que ellos tocan o sus textos tocan temas, o sus textos remiten principalmente a temas como la naturaleza, el mundo mítico prehispánico, también tocan sus culturas, sus tradiciones, pero también el género, también hablan del erotismo, porque hay una idea también, nosotros como occidentales pensamos también que ellas no pueden hablar del erotismo, ¿no? Sin embargo, lo hacen, ellas hablan también del erotismo desde su propia visión de género, ¿no? Y también mencionar que en sus textos ellas tocan las problemáticas sociales que atraviesan en sus comunidades. Lo vamos a ver también con Miquea Sánchez, ¿no? Con este movimiento que ella trae de la defensa del territorio zoque y la extracción de recursos naturales, etcétera. Entonces, también ella lo aborda en sus textos, como para poner un ejemplo. También tocan en sus textos la violencia, cuestionan la modernidad, de alguna manera también hacen como esta crítica al sistema capitalista, ¿no? Y bueno, vaya, son esos temas los que ellas van a ir tocando desde sus narrativas, desde sus textos poéticos, etcétera. Entonces, uno de los aportes también que realizan las escritoras en lenguas originarias se da desde el proceso creativo artístico, ¿no? Principalmente desde allí, desde la propia estética de su lengua, y que esta particularidad, o bueno, esta estética de la lengua varía de acuerdo a la lengua que cada una de ellas dominan. Esta estética es de alguna manera particular, ¿no? Porque no es la gramática zoque, no es la misma a la gramática tzotzil. Incluso la gramática zoque tiene sus variantes. De allí que, volvemos a lo mismo, de allí que no haya como, de allí que sea todo un relajo y un problema esto del tener una gramática única, de tener una gramática estable, porque porque las mismas lenguas tienen sus propias variaciones, ¿no? Por ejemplo, el zoque que se habla en Copainalá no es el mismo zoque que se habla en Tuxtla o que se habla en Ocotepec, por ejemplo, ¿no? Tienen sus variantes, y eso en la gramática también ha como, de alguna manera dificultado este trabajo, ¿no? No es fácil asentar una gramática como tal, y de hecho la gramática que existe ha sido de alguna manera impuesta o creada también desde el pensamiento occidental, ¿no? Bueno, otra de los aportes de las escritoras se da desde su misma gramática, como mencionamos, desde la gramática zoque, tzotzil, celtal, etcétera. Ellas, como escritoras, ellas crean sus propias reglas, ¿no? Tanto de composición literaria como de escritura y de traducción. Ok, también han, bueno, mencionaba que ellas crean sus propias reglas, ¿no? De composición, de escritura y de traducción. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ellas van como, ellas van decidiendo en el transcurso en su proceso creativo, ellas van decidiendo
o sea, qué palabra, por ejemplo, adaptar más, o qué palabra en Zoque, por ejemplo, se adapta mejor a la palabra que quiero dar a entender en español. O sea, todas estas decisiones ellas las van ejecutando en su mismo proceso creativo, ¿no? El insertar palabras de su cultura, de su lengua, en sus textos, ¿no? El referirse, por ejemplo, a los cantos, a ciertos salmos, a ciertos, a ciertas rituales desde sus comunidades. Todo esto ellas van decidiéndolo en el mismo proceso de composición. Y al momento de traducir también es otro problema grande que ellas han mencionado, ¿no? En el proceso de traducción es otro rollo también, dijera, porque muchas de las palabras que ellas quisieran pasar al español, por ejemplo, o sea, muchas de las palabras que existen en español no existen en la lengua o en la cultura zoque o en la cultura tzotzil, ¿no? Entonces ellas tienen que buscar cómo adecuar la palabra, cómo cómo adecuar la palabra, ¿no? O qué concepto, qué palabra se acerca más a lo que ellas quieran decir sin que el sentido del texto cambie. Entonces, eso de la traducción también es complicado, un proceso complicado porque muchas palabras no tienen traducción al español, pues no existen. Y también porque, bueno, así lo voy a dejar. Ok, no existe, pues el proceso de traducción es un proceso complicado también para ellas. Se ven obligadas o de alguna manera obligadas a crear oraciones, a crear versos, ¿no? Que vayan como en relación a lo que ellas quieren decir sin que se pierda el sentido de lo que quieren dar a conocer en sí. Bueno, entonces parte de su aporte es que ellas pues están creando tradición escrita, ¿no? También están posicionando sus pensamientos sus pensamientos, sus cosmovisiones en el cosmos, en el universo. Y por otra parte, también la historia actualmente la están escribiendo ellas, ¿no? Esta realidad que era contada por el occidental, ahora son ellas y ellos quienes están escribiendo su verdad, su versión de la realidad que históricamente se les había sido negadas o se les había silenciado. Ahora ellos toman como el poder a través de la palabra y son ellos quienes narran pues estas realidades que viven en sus comunidades y los conflictos entre la modernidad, entre sus culturas. Por otra parte, por medio de la literatura, las escritoras también van contribuyendo a dibujar un nuevo rostro de la mujer étnica en Chiapas, ¿no? Yo creo que aquí, como mencionaba, que el movimiento del EZLN fue un parteaguas en las artes y específicamente en la literatura, porque, por ejemplo, bueno, ponemos el ejemplo de la comandante Ramona, ¿no? El ver al frente de un movimiento una mujer indígena, también viene a ser ejemplo para otras mujeres en sus comunidades. El hecho de ver ahora escritoras en lenguas originarias que han sobresalido de manera internacional, yo creo que también viene a ser ejemplo para otras mujeres dentro de sus mismas comunidades, ¿no? El hecho de pensar que existe otra posibilidad, ¿no? No conformarse al estereotipo o al prototipo de la mujer tradicional de una comunidad, ¿no? Sino que existe como esta posibilidad de salir, de crear, de ser algo más, de ser escritora, de ser no sé, pintora, de ser música, de ser
fotógrafa, no sé, o sea, vemos todas estas participaciones de las mujeres étnicas, vemos su participación, vaya, en diferentes espacios de las artes, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque el hecho de que hayan más escritoras, yo creo que ya sienta una base para las futuras generaciones. Y por otra parte, pues conocemos pues que los pueblos originarios han sido violentados históricamente, pero que de alguna manera las escritoras y el resto de las mujeres que están inmersas en estos espacios de poder y de manifestaciones artísticas están tomando por sí mismas los espacios, están alzando la voz desde sus comunidades, y creo que la mayoría pues se convierten en portavoces de sus propias culturas, de sus cosmovisiones, ¿no? Si nos colocas, por favor, maestro Julio, ahí las diapositivas donde están los textos de Miquea Sánchez, me gustaría que leyéramos unos textos, ¿no? Yo voy a retomar a 3 escritoras: Miquea Sánchez, Adriana López, que es el tal, y Enriqueta Lunes, que es Tzotzil, ¿no? Vamos a leer 2 textos de ellas así de manera rápida, no sé cómo estamos de tiempo, yo creo que vamos bien. Leemos 2 textos y me gustaría que también ustedes fueran leyendo conmigo, si se puede colocar ahí las diapositivas en el monitor, y vamos analizando cómo ellas van de alguna manera creando, ¿no? Retomando todos estos conceptos que hemos mencionado en sus propios textos. De alguna manera vamos a identificar cómo están escribiendo y qué nos están queriendo decir. ¿Me dices, Julio, si se pudo? Ah, ya está. Sí, estamos viéndolo, maestra. Espérame, ¿cómo me salgo de aquí? A ver, espérame. A ver, ahí está. Bien, es de Miquea Sánchez. Se llama 1, dice: soy mujer y celebro cada pliegue de mi cuerpo, cada minúsculo átomo que me forma, y a donde navegan mis dudas y mis esperanzas, todas las contradicciones son maravillosas porque me pertenecen. Soy mujer y celebro cada arteria, donde aprisiono los secretos de mi estirpe, y todas las palabras de los Orepat están en mi boca, y toda la sabiduría de los Oreyomo están en mi saliva. Entonces, en este texto podemos ver que primero que nada, pues hay un reconocimiento, ¿no? Dice: soy mujer y celebro cada arteria, ¿no? Y menciona 2 veces mujer. Hay un reconocimiento de su ser mujer, de su género. Pero también dice: celebro los secretos de mi estirpe, y todas las palabras de los Orepat están en mi boca, y la sabiduría de los Oreyomo están en mi saliva. En la primera palabra dice Orepat, se refiere a los hombres soques, y la sabiduría de los Oreyomo, de la mujer soque, ¿no? Entonces vemos cómo cómo ella en este texto, a partir de estas palabras en soque, que ella inserta, hacen referencia pues a su cultura, ¿no? Utiliza su lengua, pero también hace referencia a esta sabiduría, a este conocimiento de su pueblo, de su comunidad soque. También y este conocimiento, como mencionábamos, esta epistemología que ha sido negada, que ha sido silenciada, y ella la reconoce, y también también nos la incluye, ¿no? La reconoce, las palabras de los hombres y las mujeres soque. Y aunque es un texto que habla de su reconocimiento como mujer, un texto de alguna manera individual, también se presta a lo colectivo, a lo comunitario, porque hay un reconocimiento de su cultura en sí. Vamos al siguiente texto, también es de Miqueas y se llama ¿Cuánto vale?
Dice, los amos, está en la siguiente diapositiva, dice, los amos de la barbarie nos dicen. Dice, los amos de la barbarie nos dicen, te ofrezco una cuenta millonaria a cambio de tu cielo azul, te construyo un hermoso supermercado a cambio de tus montañas, $1.000.000 por la sonrisa de tus hijos que recorren bajo la lluvia. Los mocayas nos reímos de su ignorancia. Hasta los niños más pequeños saben que la fortuna se convierte en boñiga pasando por la línea del Swan. Los mocayas les preguntamos a ustedes, amos de la decadencia, ¿una cuenta millonaria será suficiente para devolverte la alegría, ¿Una cuenta millonaria será suficiente para devolverle la alegría a nuestros muertos? ¿Con cuánto dinero alcanzará para limpiar el alma de la tristeza? Ok, si nosotros, bueno, ahora analizando este texto, ¿a quién se refiere cuando ella dice los amos de la barbarie? Cuando menciona los amos de la decadencia. Obviamente nos damos cuenta que se refiere a este hombre occidental, ¿no? Al hombre de la razón, al hombre blanco que ha colonizado los pueblos originarios y que de alguna manera este texto también hace referencia como a esta invasión, al dominio al dominio y también a la barbaridad, a la violencia con que llegan a imponer a los pueblos, ¿no? Dice, te ofrezco una cuenta millonaria a cambio de tu cielo azul. Y yo creo que es una realidad no solamente, o sea, no es un proceso solamente histórico, ¿no? Sino que se sigue dando en la actualidad. Todas estas, por ejemplo, vemos en los pueblos originarios cómo continúan sacando la extracción de los recursos naturales, cómo se continúan destruyendo las montañas, destruyendo los bosques, con tal, no sé, de poner allí un Oxxo, un bodega horrera, no sé, entonces todas estas cosas, ¿no? Todas estas problemáticas sociales que viven en sus comunidades y que lo viven también ahí en la comunidad Zoque de la que ella forma parte, y como mencionaba también, Mica Sánchez trae un movimiento ahí con Sodevite, la organización de la cual ella forma parte, sobre la defensa de los recursos naturales y de la extracción de hidrocarburos. Entonces, es obvio que toda esta realidad lo plasma ella en sus textos y nos invita también como a reflexionar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo desde los pueblos originarios? Y cuál es como esta postura que de alguna manera continúa siendo violenta, ¿no? De parte del mundo occidental. Dice también, o sea, te cambio todo esto, te ofrezco todo esto a cambio de tus montañas, a cambio de tus ríos, a cambio de tu cielo azul, toda esta destrucción que se ha hecho hacia los pueblos originarios y también menciona, saben que la fortuna se convierte en boñiga pasando la línea del Swan. El Swan se refiere, dice, a uno de los niveles del inframundo. El Swan, el paraíso Zoque. Entonces, pues, saben que la fortuna se convierte en boñiga. O sea, todo lo que nos ofrece, todo tu materialismo, toda tu... no sé, tu dinero, las comodidades que nos ofreces, todo se convierte en boñiga, dice, pues se va al inframundo de alguna manera, ¿no? Y por otra parte, en el último verso, dice, una cuenta millonaria será suficiente para devolverle la alegría a nuestros muertos. Entonces, es una pregunta fuerte con la que ella termina, ¿no? Haciendo también referencia a todo este proceso histórico de violencia, de masacres, de torturas. Dice, todo eso, o sea, todo eso podría devolvernos a nuestros muertos. Pues ya no podría, no podría, y no sé, creo que es un poema bastante completo
que nos invita como a la reflexión y que también es un golpe bajo, un golpe duro hacia el pensamiento occidental, ¿no? Toda la destrucción que causa, toda la violencia generada a partir de su supuesta razón y que desencadena, vaya, en procesos de violencia, de racismo, de discriminación y pues que ella lo plasma en sus textos. Entonces, es una crítica, por supuesto, al sistema hegemónico, al sistema capitalista, y es una postura también desde su pensamiento zoque, es una postura, es decir, pues no nos importa lo que nos des o no nos enamora lo que tú nos ofreces, no nos importa lo que tú nos ofreces porque nosotros sabemos quiénes somos, porque nosotros preferimos nuestros ríos, nuestras aguas, nuestras montañas y porque de alguna manera también los defendemos, ¿no? O sea, es una crítica, es un golpe bajo hacia el pensamiento occidental, pero también asume una postura desde el pensamiento zoque. Vamos al siguiente texto. Este poema es de Adriana López, ella pertenece a las lenguas celtales de Ocosingo y su texto se llama Desolación 2. Dice así: en esta noche gris arden súplicas sobre mis rodillas, una oración borda mis labios, la muerte cuelga en el chulel de mi hermano, afuera el viento abraza el canto de la lechuza, mientras lóbregos dioses simbran dolor en mi pecho como aves nocturnas que cantan ecos de tormentos y muestran sombras que arrugan la tarde. El humo del incienso bebe el silencio, mientras el chukal aleja el delirio con el posh y los rezos. Entonces, retomando ahí podemos observar cómo en este texto es un canto también a la muerte. Dice, la muerte cuelga en el chulel de mi hermano. El chulel, como ya conocemos muchos, se refiere al espíritu, al alma, ¿no? Desde la cultura celtal, y creo que esta palabra de chulel también lo retoman los tzotziles, ¿verdad? Hay como que comparten esta palabra entre estas culturas. Bien, dice, la muerte cuelga en el chulel de mi hermano. La muerte cuelga en el espíritu, en el alma de mi hermano. También hace referencia a la lechuza, a las aves nocturnas, la lechuza, las aves nocturnas, también como estas figuras, ¿no? Estas figuras oscuras, estos que de alguna manera pues llaman como a la tristeza, la muerte, la oscuridad, o sea, como hacen referencia un tanto a ello y que va muy de la mano con el sentir o el sentimiento que expresa el poema. Por otro lado dice, el humo del incienso bebe el silencio, mientras el chukal aquí se refiere a la autoridad religiosa. El humo del incienso bebe el silencio mientras el chukal o la autoridad religiosa aleja el delirio con el posh y los rezos. Entonces, si nosotros tratamos como de profundizar en este texto, podemos ver cómo Adriana de alguna manera, pues nos acerca, ¿no? A esta ceremonia celtal, ¿no? Que no sé si han tenido la oportunidad de asistir a este tipo de ceremonias o a los funerales o como este tipo de ceremonias religiosas, ¿no? En los pueblos originarios y han presenciado como el ambiente que se vive en ello. Con los cantos, sobre todo con los cantos, ¿no? Cuando comienzan, o en la iglesia, si alguien ha tenido como la oportunidad de estar o de entrar en la iglesia, en la catedral principal de San Juan Chamula, y que se da también en todas las iglesias o las ceremonias religiosas que se realizan en las comunidades indígenas, este ambiente, ¿no? Sobre todo en los cantos, a la hora que las autoridades religiosas empiezan con los cánticos, con los
no sé, es como un ambiente muy, no sé cómo describirlo, pero bueno, en cierta manera como que asombra, pero también te da como un sentimiento, no sé si no sé, a mí me ha dado como miedo, pero también me ha causado sorpresa y digo, pues como yo no entiendo la lengua, pero sí de alguna manera como que sientes, ¿no? La presencia, sientes formas parte de ese ambiente y creo que los cánticos como que te llevan a otro lado. Eh, esta ceremonia, bueno, Adriana nos acerca más bien como esta ceremonia, ¿no? Esta ceremonia estas ceremonias religiosas de cuando despiden a una persona o cuando hay un funeral en el pensamiento celtal, ¿no? Como el posh también viene el posh, el agua ardiente, que en celtal también representa como esta medicina, esta curación, el posh como una bebida sanadora, como una bebida que te permite curar tu chulel, ¿no? Hacer más ligero como la carga de la muerte o de la tristeza que se vive en ese momento. Los rezos que mencionaba, ¿no? Los rezos, los cánticos. Entonces, ella pues nos describe una escena, la ceremonia tradicional cuando velan al muerto con los rezos, los cánticos, el humo del copal, ¿no? El humo del incienso, menciona ella el humo del copal, y todo eso pues nos acerca, ¿no? A la riqueza que existe, que hay en estas ceremonias religiosas, en estos cánticos, en este pensamiento en este pensamiento celtal, en su cultura. Entonces, es un tanto lo que ella nos narra a través nos comparte, vaya su cosmovisión a través de este texto. Vamos con el siguiente texto, también es de Adriana López, se llama Quinto Punto Cardinal. Y dice, corazón de ceiba, donde trinan pájaros como el arpa de la memoria, en sus hojas tiembla mi lenguaje de mujer maya, en sus ramas cuelgan los frutos de mi pensamiento como si fuesen aretes del árbol, en su tronco brota mi chulel y los días como las flores frescas de los manzanos. Su savia es la sangre que corre por mis venas y su raíz más profunda, mis abuelos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí la figura de la ceiba, este árbol de la ceiba que es como muy mencionado también en los textos, en los poemas, en la cultura maya, ¿no? Siempre hace referencia a la ceiba. También aparecen otras figuras, otras imágenes como los pájaros, las hojas, el árbol, las flores frescas de los manzanos, la savia, o sea, todo esto que nos lleva a este tema de la naturaleza, ¿no? De lo mítico dentro de la naturaleza, que viven en sus comunidades también. Y este reconocimiento también en su lengua y en su ser mujer, en su género. Dice, tiembla mi lenguaje de mujer maya, tiembla mi lenguaje, hace referencia a su lengua, dice, a su lengua, a sus raíces mayas, celtales, ¿no? En sus ramas cuelgan los frutos de mi pensamiento, ¿no? En este lenguaje, en esta lengua, en esta cultura, en la cosmovisión de la que ella forma parte también, pues nos lleva, ¿no? A este acercamiento a su pensamiento, a su cosmovisión celtal. Es prácticamente la apreciación de la realidad a través de su cosmovisión. Y por otro lado también menciona el chulel, ¿no? Dice, en su tronco brota mi chulel, los días como flores frescas de los manzanos. Es el mismo reconocimiento de sus raíces y pues su espíritu ella encuentra su espíritu, su alma en el reconocimiento de su cultura, de sus raíces como tal. Bien, vamos ahora con el texto de Enriqueta Lunes. Ella es es escritora tzotzil, ella es de San Juan Chamula y
Bueno, hago un paréntesis aquí. Las 3 escritoras que estoy retomando, las retomo una porque ellas forman parte, digamos, de las lenguas más habladas en Chiapas. El tzotzil, el celtal y el zoque son las 3 principales lenguas más habladas en Chiapas. Y ellas son como referentes, ¿no? Referentes de la literatura en Chiapas. También son escritoras con una amplia trayectoria. La mayoría tienen más de 10 años realizando trabajo literario y que no solamente se dan a la tarea de escribir, ¿no? Sino que también hacen trabajo en sus comunidades, hacen trabajo, agencian en sus comunidades, ¿no? Dan talleres en las escuelas, promueven la lectura, la escritura en sus propias lenguas y tienen una trayectoria amplia, han tenido también publicaciones nacionales, internacionales, tienen toda esta participación en diferentes espacios en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante conocer la propuesta literaria que ellas trae y vamos a continuar con el texto de Enriqueta Lunes. Este texto se llama Chamulita y dice: cuando camino por tus calles, tu boca dice chamulita. Cuando camino por tus calles, tu boca dice chamulita. Chamulita soy, te digo. De pequeña pregunté, ¿por qué me nombrabas con odio? Añoré la muerte, soñé con tu ropa y espejo. Usé tu perfume. Chamulita soy, te digo. Escucha bien, chamulita, moriré. Ok, bueno, si nos damos cuenta, yo creo que de lo que habla este texto es un texto fuerte, también nos habla del rechazo, del racismo, de la exclusión cultural, social y en todos los sentidos que de alguna manera han pasado los integrantes de los pueblos originarios. También nos habla de esta identidad cultural, hay un reconocimiento en su identidad cultural, ¿no? También, bueno, como mencionamos, hace referencia a la discriminación y el racismo como uno de los problemas más grandes, ¿no? Uno de los problemas sociales más grandes que agreden y que han generado estos procesos de odio a los pertenecientes, a ambos, también al occidental, a los pertenecientes de los pueblos indígenas, ¿no? Y que de alguna manera ellos, pues, se ven rechazados, se ven discriminados, se ven excluidos. También toca esta parte de la apropiación cultural, ¿no? Cuando dice soñé con tu ropa y espejo, ¿no? Esta parte de la apropiación cultural es evidente porque tratan ellos de imitar pues al hombre occidental, ¿no? Pero finalmente en este texto, en este poema, reafirma su propia identidad, su origen, su identidad cultural en tanto chamulas. Cuando dice chamulita soy, te digo, escucha bien, chamulita moriré. Hay una reafirmación de su identidad cultural, ¿no? Cuando al principio al principio del texto pudo ser como ese señalar de que tú nos rechazas, tú nos excluyes, quise ser como tú, pero no sé, pero quise ser como tú, quiso ser como el occidental, quiso imitar sus formas de vida, etcétera, pero finalmente regreso a quien soy, asumo quién soy y me enorgullezco de eso, ¿no? De mis raíces, de mi cultura y de mi identidad cultural, ¿no? Hay una reafirmación en su identidad cultural. Aquí, este texto, bueno, de acuerdo a la entrevista que yo le hice a Enriqueta, ella me contaba que este texto surge bueno, pues ella sufrió discriminación, no sé si llamarlo sufrió, no creo que sea lo correcto, bueno, pero ella pasó estos episodios de discriminación desde muy pequeña, ¿no? Cuando iba a eventos, por ejemplo, ellas cuando van a eventos literarios fuera del país, muchas de los organizadores de los eventos les piden incluso que ellos porten su
su vestimenta tradicional, que vayan con su vestimenta tradicional. Al principio ella mencionaba que al principio ella lo hacía y lo hacía pues un tanto como para dar a conocer su traje de tradicional para mostrarlo al otro, pero después ella se dio cuenta que más bien estaba siendo como utilizada, como usada por los organizadores estaba siendo utilizada, ¿no? Pues ya saben, todos estos es parte también del racismo y de la discriminación hacia los integrantes de los pueblos originarios, ¿no? Utilizar su identidad cultural para, no sé, para señalar como esa diferencia, pero no están señalando de una manera positiva, sino de una manera negativa, ¿no? O sea, o sea, si vas a leer, lee, pero lee en tu propia lengua, lee portando tu traje tradicional, que vean que eres indígena, ¿no? Que no sé, yo creo que, bueno, ella, y no solamente ella, sino también el resto de las escritoras también me comentaban eso, ¿no? Que en algún momento ellas sentían, ¿no? Esa exclusión, ese rechazo, ese racismo. Al principio, cuando eran muy jóvenes, pues lo hacían y no se daban en cierto punto cuenta de eso. Pero como estamos hablando de escritoras que llevan ya una trayectoria de 10, 15 años, pues metidas en el ambiente literario, pues obviamente ya se dieron cuenta de cuáles son como estas formas, ¿no? De discriminación y de racismo que se siguen reproduciendo y que de alguna manera parecen pasar como inadvertidas, pero son situaciones de racismo, ¿no? Y que ya no deben de continuar, incluso también en llamarles poesía indígena. Yo creo que lo correcto no sería llamarles poesía indígena, sino llamarlas por sus nombres, ¿no? Poesía en lengua zoque, poesía en lengua tzotzil, poesía, no sé, poesía chol, poesía tojolabal o cualquiera que fuere la lengua a la que pertenecen. Entonces, como estas anécdotas, ¿no? Que ellas me han contado, entre otras cosas. Vamos con el siguiente texto y es el último de Enriqueta Lunes. Dice, el texto se llama No soy la tierra del sol. Dice, en mi suelo no yace el cordón umbilical de los hombres. A ver, okay. Dice, en mi suelo no yace el cordón umbilical de los hombres. En mi suelo nadie cargó con una cruz. En mi suelo jamás un hombre atentó en contra de su hermano. Nadie quiso ser mestizo. En mi suelo tu cuerpo despedía aromas de incienso, laurel y naranjillo. Lo recuerdo. En tu suelo las niñas éramos hacendosas. Los hombres cargaban leña. Los viejos sabían pedir agua. Yo solía de niña salir del camino para darle cabida a los pasos del tío anciano. Sí, aún lo recuerdo. Esa era tu grandeza antes de hablar español. Bien, en este texto nos damos cuenta que es una crítica al sistema hegemónico, pero que de alguna manera también lo hace de manera interna, ¿no? Al hablar de esta situación o de la problemática social que viven al interior de sus comunidades y de cómo estas prácticas sociales se han ido modificando con el tiempo, ¿no? Como también la descomposición social y la falta de armonía en su comunidad, en Chamula, pues también se ha hecho presente y lo podemos ver, o sea, el Chamula la comunidad de San Juan Chamula no es lo mismo, o sea, lo que escuchamos ahora en las noticias, ¿no? Los conflictos sociales que tienen por la política, por la religión, no sé, por el narcotráfico, no sé, todas estas cuestiones, todas estas problemáticas sociales vienen como a desestabilizar el orden o la armonía que se vivía anteriormente en los pueblos originarios, ¿no? Y ella relata en este texto, pues, toda la violencia, toda esta desestabilidad moral, social que viene
que surge pues después de la colonización o de la imposición hegemónica de alguna manera. Dice, esta era cuando se refiere, cuando dice ahí, esa era tu grandeza antes de hablar español, ¿no? Antes de hablar español, o sea, la vida en las comunidades originarias era un tanto más tranquila, armoniosa. Entonces cuando dice antes de hablar español, también nos hace referencia al proceso de colonización, a la imposición hegemónica. Y cuando nos menciona ahí, jamás un hombre atentó en contra de su hermano, nadie quiso ser mestizo, nos habla también de esta imposición, ¿no? De esta imposición de la colonia, de la violencia que existe ahora en su comunidad. Y cuando menciona también, mi madre conocía el conjuro para sanar la piel, ¿no? Estos conjuros como vistos como estos conocimientos científicos o como la ciencia de los pueblos, que no es reconocida como ciencia en el mundo, en el pensamiento occidental, los conjuros, todos estos conocimientos ancestrales pues no son reconocidos como tal, ¿no? Ahorita ya hay un poquito más de apertura, pero no es así del todo. Entonces, pues es esta crítica, ¿no? Que Enriqueta realiza al sistema hegemónico. Vamos ahora ya cerrando con las conclusiones. En este movimiento literario femenino, la identificamos primeramente como una propuesta política emancipadora desde un sentido dirigido a la reivindicación y al fortalecimiento de la lengua y de la identidad cultural de los pueblos originarios. También es una reivindicación que se da desde el género, tanto al interior como al exterior de sus comunidades, y también la ubicamos como una propuesta liberadora a través del arte, cuyo movimiento permanece en resistencia frente al sistema hegemónico. Por otro lado, también a manera de conclusión, el movimiento literario que ellas crean tiene un sentido directamente relacionado a sus lugares de origen, ¿no? De esta manera se relacionan, es decir, las escritoras crean de alguna manera esta agencia o este movimiento literario para fortalecer a sus comunidades, a sus culturas y sus lenguas, sus cosmovisiones tanto al interior como al exterior de ellas, ¿no? Es decir, todo lo hacen para sus comunidades y es lo que mencionaba, ¿no? Anteriormente, que ellas escriben el sentido más profundo del trabajo que ellas realizan, el trabajo literario. O sea, ellas escriben para fortalecer sus lenguas, su identidad cultural, sus cosmovisiones, dar a conocerlas también, ¿no? Y de alguna manera también preservar sus lenguas, fomentar la lectura al interior y al exterior. No es un acto sencillo, no es un acto simple, el hecho de que solo o sea, para ellas no es tanto como el interés de que, voy a escribir en mi lengua porque se escucha bonito o porque allá afuera pues los demás les parece agradable o porque está de moda o no, ellas realizan todo este proceso como con un acto consciente, ¿no? Ellas saben perfectamente lo que están haciendo, lo que escriben, lo que quieren decir, es un acto consciente, intelectualmente es un acto totalmente consciente, ¿no? Tiene una función, tiene un sentido y es precisamente el de emancipar a sus comunidades, fortalecer su lengua desde la literatura y obviamente dar a conocer sus mundos otros, ¿no? Y también tomar la palabra de alguna manera, pues como mencionaba, se convierten ellas, las escritoras se convierten en portavoces de sus culturas y de sus cosmovisiones y ubican su pensamiento su pensamiento
y sus cosmovisiones la ubican en este universo, ¿no? Como una cultura activa, una cultura viva. Por otro lado, también pienso que el conocimiento de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, se trata de un conocimiento otro, ¿no? Que es un conocimiento que es totalmente diferente al conocimiento occidental, al pensamiento occidental, y es una epistemología que tiene sus propias herramientas lingüísticas, sus propias herramientas culturales, de cosmovisión y de pensamiento, y como todo pensamiento, es digno de ocupar un espacio en el cosmos. No tienen por qué ser silenciadas, no tienen por qué ser excluidas, ¿no? Sino que tienen todo el derecho, y de hecho están tomando ellos mismos, porque nadie se los ha dado, ellos han tomado por sí mismos este poder, están ocupando un espacio porque ellos han evolucionado hacia esta etapa, ¿no? De contar la verdad desde su propia perspectiva, de habitar el mundo y de un conocimiento que es merecedor de ser reproducido como cualquier otro pensamiento en el universo. Por último, el movimiento literario femenino en lenguas originarias también se suma a la resistencia de los pueblos indígenas, pero con la diferencia de que ahora la historia la comienzan a escribir ellas y ellos. Pues bien, Julio, yo creo que hasta aquí no sé si daríamos como paso a preguntas o a intercambio de opiniones. No sé, Sí. preguntas. Gracias, maestra Zulma. Sería padre que los que están escuchando pudieran intervenir y, no sé, opinar acerca del tema. Así es, maestra. Muchas gracias. La verdad que es un tema pues muy irrelevante, sobre todo en el estado donde nos encontramos. No tenemos muchos pueblos originarios y que realmente cada uno de ellos tienen una cosmovisión diferente, tienen culturas diferentes, y que también, a la par que ustedes nos digan que a través de la literatura, a través de la poesía, a través de sus escritos literarios, podemos conocer su cultura y también a la par rescatarla y mantener esa historia que ellos tienen, pues sin duda también es parte de la difusión y promoción que nosotros tenemos que contribuir, tanto como la Universidad Autónoma de Chiapas, como el trabajo que hace el Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y Creación Literaria. Tenemos comentarios en la transmisión de Facebook, que durante su participación el maestro Oscar Oliva siguió la transmisión y le manda saludos. Magnífico, Zulma, dice. También está siguiendo la transmisión UNACH virtual de la sede de la Reinsar. Es excelente, maestra Zulma, les manda también saludos. José Natarena Aquino dice, muy interesante y de gran valor para los estudiosos de las materias relacionadas. Como le comento, pues realmente es un tema muy, pero muy interesante. Y aquí en la sala nos acompañan, como les decía, enlaces académicos y tecnológicos de las diferentes sedes académicas, así como estudiantes de la modalidad de distancia, que pues también les brindan muchas felicitaciones. Ya vemos las manitas ahí también de saludos y sobre todo del trabajo y la presentación que usted entregó el día de hoy. Obviamente, si tienen comentarios a través de nuestra transmisión de Facebook, pueden realizarlos, o bien si uno de los participantes que tenemos en la sala, pues quisiera comentar algo en relación a esto, preguntar algo en específico, o bien si desean escribir en el chat, también podríamos dar paso a esta experiencia que ustedes tuvieron durante la ponencia, o compartir también alguna idea o expresión al mismo. Bueno, yo quería también felicitar a la maestra Zulma, ¿no? Una magnífica conferencia a la que acaba de disertar, ¿no? También adelantarles un poco que en el Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y Creación Literaria de Chiapas hemos estado trabajando en una plaqueta de estas poetas que acaba de leer, que acaba de mencionar Zulma, ¿no? Que se van a editar, que se van a publicar bajo el sello del Coneculta Chiapas. Y bueno, ya próximamente les estaremos avisando de este material de fomento a la lectura que hemos preparado con la maestra Zulma. Así también que hemos desarrollado algunos talleres en algunos pueblos
donde hay presencia de lenguas originarias, ¿no? Justo hace un rato acaba de terminar la segunda sesión del taller que en coordinación con la maestra Susana y todo su equipo establecimos en Las Margaritas, ¿no? Y así en otros municipios también, que forman parte de la red de talleres de fomento a la lectura y creación literaria. Entonces, nada más quería comentarles eso y una vez más, muchas felicidades, maestra Zulma. Así es, maestra. Realmente estamos trabajando con el Consejo Estatal de Fomento de la Cultura y Creación Literaria con el fin de que, en primera parte, trabajamos con nuestras sedes académicas con el fin de que ellos también tuvieran estas habilidades y destrezas en relación a promover el fomento de la lectura y rescatemos esta parte de poder leer, que tengamos el gusto de leer y no nada más sea por obligación, que tal vez muchos de nuestros estudiantes que tenemos universitarios también lo realizan. Entonces, el hecho de que tengamos este tipo de actividades, que incluso tenemos en otras sedes académicas círculos de lectura que están leyendo también escritores chiapanecos y de literatura universal, también hace de que si tendríamos estos textos también de nuestras escritoras que hablan acerca de su lengua originaria, pues también sumarse, porque en el caso de Las Margaritas, que conocemos que el municipio también tenemos muchas personas que hablan de lenguas originarias, pues también sería de gran emoción para ellos poder leer a estas escritoras que sin duda alguna rescatan toda esta parte de la cosmovisión de sus lugares de origen. También comentarle que en el chat de la parte de la transmisión en vivo, que realmente nos siguen todavía durante la transmisión, Vivi Vera Blum dice que es una buena conferencia, muy interesante. Angélica Gómez, excelente presentación, saludos desde Las Margaritas. Entonces, sin duda alguna, pues hemos tenido una gran disertación por parte de usted y que pues pasaría a otorgarle su constancia de participación. Le voy a leer en sí lo que dice la constancia. De la Universidad Autónoma de Chiapas y Coordinación General de Universidad Virtual otorga la presente constancia a Zulma Pérez Jiménez por haber participado como ponente de la conferencia El Movimiento Literario Femenino en Lenguas Originarias de Chiapas en el marco del ciclo de conferencias Visiones de la Poesía Chiapaneca en la modalidad a distancia, disertada el día 22 de abril de 2021 por la conciencia de la necesidad de servir. Firma el doctor César Augusto Coutinho Gómez, quien es coordinador general de Universidad Virtual, así como el maestro Óscar Oliva, quien es presidente honorario del Consejo Estatal de Fomento de la Lectura y Creación Literaria. Esta constancia se la haremos llegar de manera digital por su valiosa participación el día de hoy. Agradecemos también a todos los que siguieron la transmisión en vivo, así como los que estuvieron presentes en esta sala de videoconferencia. Muchísimas gracias, maestra Zulma Pérez. Pues muchísimas gracias a ustedes, maestra Susana, maestro Julio, muchísimas gracias por la invitación y nada más recordarles y también hacerles la invitación a los que nos están viendo que puedan acercarse, ¿no?, a las literaturas de estas escritoras que son parte de nuestro estado y que de alguna manera son referentes literarios también, ¿no? Yo creo que hay material accesible en internet y que se pueden conseguir y que estaría padrísimo que ustedes pudieran darse la oportunidad de conocer sus textos, ¿no? Muchísimas gracias por todo, por la invitación y por todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Zulma, y de igual forma para cerrar, nada más tenemos el comentario de Mariteri Cirón, quien es enlace de la sede de San Cristóbal. Muy buena conferencia, gracias maestras por este apoyo. Sin duda alguna, pues este tipo de disertaciones nos ayuda también a ver esta parte de las creaciones literarias, en la poesía, de todo lo que tenemos en nuestro estado y lo valioso que tenemos a través de estas escrituras que cada uno de los participantes han podido compartirnos. Y sobre todo los esperamos el próximo martes, que cerramos este ciclo de conferencias con un panel de escritores que tenemos de invitados por cada una de las sedes académicas que desarrollaron este ciclo de conferencias para que nos diserten, nos compartan
experiencias en relación a escribir, o bien también, como el día de hoy la maestra Zulma nos compartió varios escritos de las compañeras escritoras en sus lenguas originarias, de igual forma estos escritores nos compartan algunos de sus escritos y nos puedan leer en voz alta en la siguiente conferencia. Así que los esperamos el próximo martes en punto de las 11 del día para que podamos disfrutar de este ciclo de conferencias sobre visiones de poesías de chiapanecas. Gracias a todos por su participación, gracias por seguirnos en la transmisión y seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.